Estudié arquitectura y hice una especialización en ONGs y ahora estoy haciendo una maestría en economía urbana que trata de los problemas de la ciudad. Trabajo en la urbanización de la Villa 31, entonces ahí desde mi vocación profesional de arquitecto pude conjugar todos esos saberes para proveer un techo digno a esas familias. Y ahora estoy con el mantenimiento de esas viviendas hasta que los vecinos puedan conformar consorcio y eso puede ser un edificio más de la ciudad. Me encanta pesar lo social y eso puede ser desde lo público en la Villa 31 o de lo privado donde estamos. En el Colegio Cruz del Sur, acá a unas cuadras de la Villa 21-24. Este colegio nace hace 15 años, es un proyecto de integración social con el barrio de Barracas y yo me sumé a una ONG y ahora soy el director de la sede Capital Federal. Venimos más o menos una vez por mes con 100 universitarios a colaborar en las tareas de la construcción del colegio. Estuvimos acá talando árboles, picando paredes, pintando todo este patio, todas las paredes, las aulas que están todas acá también limpiando humedades y pintándolas. Para allá está el comedor, estuvimos pintando todo el comedor y demoliendo paredes de lo que van a ser futuras aulas. Para allá está la capilla, estuvimos pintando la capilla, armando muebles que tienen las aulas para poner los libros de los chicos. Bueno, yo fui numerario del Opus Dei entre 2003 y 2011. Ahí conocí la obra, conocí las actividades y conocí gente que sacaba adelante este colegio en los inicios. Naturalmente me surgió ver qué quería Dios de mí y sabía que era un proceso de discernimiento y me tiré a la pileta. Hay un montón de aprendizajes, o sea, tanto humanos como en la relación con Dios, que para mí es súper trascendental. Ahora te plantea que tratar a Jesús es como tratar a una persona, entonces para tratar a una persona la tenés que ver, tenés que charlar, y en una casa de la obra tenés la gracia de tener a Jesús mismo en una capilla, entonces lo ves muy frecuentemente. Charlando con la persona con la que hablaba, veía algunas dificultades para mí o cosas que no me cerraban y le dije, bueno, yo creo que tengo vocación y por eso voy a seguir adelante. Y me dijo, bueno, pero pensá si tenés vocación dentro del periodo de discernimiento. Y eso me ayudó para profundizar y rezar esas cosas. Estuve un año viendo el tema y bueno, al final me pareció que Dios no me llamaba para ese lado y salí. Fue muy fácil, muy sencillo. Siempre pensé el proceso de discernimiento como un noviazgo y entonces sabía que los noviazgos pueden llegar al matrimonio o no. Y recuerdo una conversación con un hermano que me dijo, no te olvides que en tu conciencia estás vos y Dios. Creo que en ese espacio íntimo siempre tuve libertad y yo era como el capitán de mi vida. Entonces siempre los de afuera pueden opinar, pero en las decisiones importantes estaba yo y Dios. Tengo la gracia de hacer retiros desde 2003, cuando empecé a hacer de la obra, y no hubo un año que no hice un retiro de la obra, y los veo muy valiosos y me sirven un montón. Y siempre veo a algún sacerdote de la obra que me aporta mucho a mi vida espiritual, y tengo amigos que también son o fueron de la obra y los veo en un asado, jugando al fútbol, a cualquier cosa. Cuando me fui recuerdo que hablé con el vicario de ese momento y le dije dos cosas que me parecía que se podían mejorar, que una era que a veces algunas personas quizá veían un poco formalista algunas cuestiones de la obra, y que siempre está bueno profundizar e ir a lo esencial, que es el mensaje cristiano, y que quizá hay algunas citas de San José María que hay que entenderlas en su contexto y que quizá no son para cualquier momento de la vida de uno, ¿no? Me gusta pensar que el mensaje es universal y actual. Universal a cualquier parte del mundo y en cualquier estrato de la sociedad.
y actual lo viví mucho en mis épocas de estudio y de trabajo, entonces me hice mucho para mi día a día, para cuando un compañero de trabajo me cuesta el trato o cuando no sé cómo hacer algo y quiero largar todo. No me arrepiento de mis años numerario, creo mucho en la providencia y también en que cada paso que uno da en la vida lo lleva a otro y a ser lo que uno es hoy en día. Y no me arrepiento de ser lo que hoy soy. Y hoy soy lo que soy por todo el camino que tuve, así que no cambiaría nada de mi camino. Y ahora estoy de novio con Ine hace casi 3 años y en mayo próximo nos vamos a casar y bueno, profundizar en la vocación de familia. Creo que soy una persona que persigue sus sueños y entre esos sueños está mi desarrollo profesional, mi proyecto de familia, ayudar a las personas a acercarse a Dios, ser muy amigo de mis amigos, ser muy familiero y creo que todas esas cosas están en mi día a día.